invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol San Pedro. Vamos a estar leyendo esta carta en hoy y los próximos domingos también. Y primeramente vamos a orar juntos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque estamos en tu iglesia, porque estamos en tu familia, Señor. Y gracias por tu palabra que ahora nos ilumina, nos orienta, nos instruye, Señor, para caminar juntos, aún en medio de las pruebas, Señor, para alentarnos unos a otros en la esperanza y en las promesas firmes que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces los primeros versículos y después hacer algunas consideraciones con respecto a ellos. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El que escribe la carta se presenta al comienzo, es Pedro, apóstol de Jesucristo. Uno de los 12, uno de los que también acá en la carta conocemos que servía como anciano, apacentando como pastor la grey. Así dice en el capítulo 5, vamos a corroborar eso, leyendo el capítulo 5, versículo 1. En el que él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces dice, yo anciano también con ellos. No se abroga un primado o una primacía sobre los demás apóstoles, ni en ningún lugar de las Escrituras vemos que los demás les rendían obediencia. Sí hay una referencia a su liderazgo junto a Santiago sobre la iglesia en la iglesia en Jerusalén. Eso tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, él se dice a sí mismo, dice de sí mismo, yo anciano también con ellos, sin atribuirse ninguna supremacía sobre los demás. Se dirige a los expatriados. ¿Qué quiere decir expatriado? Quiere decir fuera de su patria, de la dispersión. Serían como exiliados. Muchos judíos a través del tiempo habían salido de su tierra, ¿verdad? Muchos tiempos de dispersión tuvieron y inclusive en el tiempo de las primeras conversiones, en los primeros años de la iglesia también sufrieron una dispersión. Cuenta también eso en el libro de los Hechos. Se desató una persecución y se dispararon para todos lados. Entonces habían muchos judíos cristianos cristianos en estos lugares que aquí dice, fuera de su patria. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, prácticamente en todos los lugares alrededor, y a ellos se dirige esta carta. Yo quiero invitarles a pensar un poco en esta condición a la que él se refiere, de estos creyentes expatriados, fuera de su tierra, fuera de su patria. Cuando vayamos avanzando
en el desarrollo de la carta nosotros vamos a encontrar que ellos no están pasando por buenos momentos, vamos a decir. Si miramos ahora para adelantar en el capítulo 2, versículo 11, por ejemplo, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Él le dice como a extranjeros y a peregrinos. En el capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces aquí tenemos que ellos estaban pasando por diversas pruebas y como leímos en el capítulo 2, son como extranjeros y peregrinos. Nosotros, hermanos, nosotros también, dice la palabra de Dios que somos aquí en esta tierra en la que estamos, somos como extranjeros y como peregrinos. Aquí no solamente, por ejemplo, nuestro hermano Juan Pablo, él es de Perú, ¿verdad? Pero no solamente él es extranjero aquí, nosotros todos somos extranjeros, ¿sí? Así nos enseña la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 13. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, está hablando de aquellos que conocemos, así para decirlo rápidamente, los héroes de la fe, ¿verdad? Aquellos hombres que porque creyeron en el Señor, obedecieron, cueste lo que cueste. Dice de ellos, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sí, aquí podemos ver que el creyente, como vive en una tierra en medio de gente incrédula, así ha sido siempre, ¿sí? Desde los primeros, en la escuela dominical, por ejemplo, estamos estudiando a Abraham, ¿verdad? A Abraham Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese lugar, en Ur de los Caldeos, eran idólatras, no eran personas creyentes en el Dios único y verdadero. Igual nosotros, hermanos, y cada creyente en el Hijo de Dios vive en medio de la idolatría. No hay naciones que se puedan decir que son naciones cristianas, en las que todos, no. Si se habla de naciones o de mundo cristiano, se habla de naciones en las que las religiones cristianas, llamadas cristianas, tienen mayor número de adherentes, ¿verdad? Pero de verdaderos cristianos, de verdaderos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios vive en medio de un mundo, de una generación perversa y maligna, dice la palabra de Dios, ¿sí? En la que aunque se digan a sí mismos cristianos, ¿sí? Las manifestaciones de idolatría son las que más podemos ver, ¿sí? Y ese es el mundo en el que vive el Hijo de Dios. Por eso el Señor dice que tenemos que vivir como extranjeros en este mundo. La carta tiene en cuenta eso y tiene en cuenta los tiempos de prueba a la que están siendo expuestos los creyentes, estos creyentes lejos de su tierra, y les llama a tener esperanza. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una esperanza viva. En el versículo 6 dice, que leímos ya recién:
les habla de los tiempos de prueba, ¿sí?, en el que tienen que ser afligidos, pero asimismo les llama a vivir en santidad y en obediencia. Pasamos rápidamente al versículos 14 y 15, y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Aunque están sometidos a pruebas, el Señor dice que tenemos que vivir en santidad, en obediencia, en toda nuestra manera de vivir. No hay entonces, con motivo de las pruebas, no hay como una exoneración, ¿sí?, o como como un alivianamiento en cuanto a las exigencias del Señor. No, ellos están sometidos a pruebas, pobrecitos, vamos a tener más consideración con ellos. No es así, ¿sí? El Señor sabe que vivimos como extranjeros y peregrinos en esta tierra, y con mayor razón nos exhorta a vivir en santidad y en obediencia. Hay una palabra o dos sobre las que quiero abundar un poquito. En el versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos. Cada uno de los que hemos obedecido al Evangelio, al llamado y al mandato de Dios Padre de creer, ustedes saben que ese es un mandato de Dios, no es una invitación. Nosotros solemos muchas veces, lastimosamente, en el evangelismo, a veces usamos términos, expresiones, modos que no son precisamente los que nos señala la Biblia, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, solemos decir, bueno, fulano va a hacer la invitación, ¿verdad? La invitación para que la gente reciba a Cristo. Hermanos, en la Biblia no hay invitación para recibir a Cristo. No hay ninguna invitación. Hay mandato, hay orden de recibir a Cristo. El Señor dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, dice, ¿sí? Y cuando Jesús comenzó su ministerio, podemos mirar eso ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, ustedes pueden mirar. Dice que Él decía a la gente: el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿sí? Es una orden de Dios, es una orden de Dios. Y repetidas veces, podríamos pasarnos buscando y comprobando cuando se habla del Evangelio y se habla del acto de creerse, se habla del obedecer al Evangelio. Obedecer al Evangelio, hermanos. Esa es la orden de Dios. Dios ha dado a todos los hombres la posibilidad de creer, resucitando a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Esa es la prueba. Cuando los judíos incrédulos le pedían a Jesús, le decían: ¿qué prueba vos hacés para que creamos en vos? Hacenos alguna señal. Y Jesús les dijo: esta generación incrédula y perversa pide señal, no se les va a dar señal. La señal de Jonás les voy a dar. La señal de Jonás. ¿Cuál era esa señal de Jonás? 3 días muerto en el vientre del pez. Bueno, porque él estaba muerto. Aunque ahora no vamos a tomar tiempo para eso, ¿verdad? Pero desde el seno del Seol clamé, dice Jonás. El Seol es el lugar de los muertos. ¿Sí? Y después Dios le resucitó, le devolvió a la vida. Así hizo con Jesús, ¿sí? Para comprobar para todos nosotros que Él es quien dijo ser, ¿sí? El verdadero Dios hecho hombre, para que creamos en Él. ¿Sí? Es la prueba indubitable de que Él es el Mesías, el Señor, el Dios único y verdadero en quien tenemos que creer.
Elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, uno, llamados a obedecer al mandato de Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados y a creer. Todos los que creemos, hermanos, aquí dice que fuimos llamados conforme al propósito de Dios, según la presciencia de Dios. ¿Sí? Presciencia, aquí habla de un anticipado conocimiento de Dios Padre, porque Dios conoce todas las cosas aún antes de que sucedan, ¿sí? Llama a lo que todavía no es como que ya es, dice la palabra del Señor. Les invito a mirar en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Estamos considerando un poquito acerca de esta expresión, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los que son llamados conforme a su propósito, ¿sí? Dice aquí que antes les conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. ¿Sí? Todo eso hizo Dios antes. Por eso dice aquí en Pedro, en la primera carta de Pedro, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre para obedecer. ¿Sí? Jesús le dijo a sus discípulos, podemos mirar en Juan capítulo 15, versículo 16. San Juan capítulo 15, versículo 16. Le dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ni los discípulos, ni los apóstoles, ni nosotros, hermanos, elegimos a Cristo. Jesucristo nos elige a nosotros. ¿Sí? Él nos ha elegido a nosotros para, aquí dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hoy nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo, porque Él nos hizo nacer, dice en Santiago 1.18, que estuvimos hace poco estudiando también. Santiago 1.18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad, hermanos, nos hizo nacer. ¿Qué es lo que resalta en la palabra de Dios aquí? Que la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros, que no le hemos buscado a Él. Nosotros no le elegimos a Él. Él de su voluntad nos escogió para obedecer en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de ser rociados? Quiere decir ser alcanzados por la eficacia de su salvación, la eficacia de su muerte en la cruz. Eso quiere decir ser rociados con su sangre. En el libro de Éxodo capítulo 29, podemos mirar rápidamente versículos 20 y 21. Éxodo 29. Nosotros podemos ver que los sacerdotes que iban a ministrar, Aarón y sus hijos, eran rociados con la sangre del Cordero. Éxodo 29, 20 y 21.
Dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Eso, hermanos, lo que prefiguraba esto que aquí nos revela, le fue revelado a Pedro y nos declara él, ¿verdad? Para que fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para eso Dios entregó a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo dio su vida, se dio a sí mismo, su sangre fue derramada, su muerte, para que por su muerte nosotros pudiéramos vivir. Cada persona que oye el Evangelio tiene sobre sí, viene a tener y delante de Dios la responsabilidad personal de obedecer, ¿sí? Cuando alguien escucha el Evangelio, ¿sí? Tiene la responsabilidad de obedecer, ¿sí? Por eso dice el Señor que el que cree tiene vida eterna, y el que no cree, no tiene, ¿sí? El que en él cree tiene la vida. San Juan capítulo 3, versículo 18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? ¿Cuál es la decisión que cada persona tiene, ¿sí? Aquí, en vez de entrar en aquellas consideraciones largas y que no son mayormente conducentes, nosotros tenemos que reconocer la soberanía de Dios, la gracia de Dios, hermanos. Si hoy escuchaste el Evangelio, si conoces al Señor, no es por mérito nuestro, es por la gracia de Dios. Él nos escogió de su voluntad. Ahora, si hay elegidos o no hay elegidos, y si, bueno, todos somos elegidos los que hemos creído, hermanos. Y toda persona que escucha el Evangelio, ¿sí?, queda sobre sí la responsabilidad de obedecer o no obedecer, ¿sí? Porque ¿quiénes son condenados? Aquellos que no obedecen al Evangelio, al llamado de Dios, a la conversión, ¿sí? Por eso la orden del Señor es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Somos privilegiados de la gracia y el amor de Dios, elegidos según Él nos conoció de antemano para obedecer. Por lo tanto, es por su voluntad, es por su gracia, y para que Él y solo Él reciba en los siglos venideros la alabanza. No hay mérito en nosotros, hermanos, sino que el mérito y la razón de la alabanza es del Señor. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Escuchar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, el llamado para creer en Jesucristo, único Señor y Salvador, es el mayor privilegio que tenemos, hermanos.
Y la palabra de Dios nos exhorta a no recibir en vano esa gracia. El pasaje al que hago referencia está en 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, que vamos a leer también. 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si Dios nos ha escogido para obedecer, hermanos, es un privilegio el obedecer, ¿sí? Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así como Aarón y sus hijos fueron rociados y quedaron santificados, así también nosotros, cuando somos alcanzados con la gracia de Dios y con la eficacia de su sangre, somos santificados en Él. En Cristo también, primero que solamente en Él hay salvación, no hay salvación fuera de Jesucristo. Y en Cristo también hay preservación, ¿sí? Hemos leído en Romanos 8 que a los que antes conoció, Él también santificó y también glorificó, ¿sí? Él consumó la obra en aquellos a quienes llamó. Por eso, hermanos, no hay condenación para el que está en Cristo, ¿sí? Hay preservación seguridad. Él salva por su gracia, sostiene por su gracia a aquellos que llamó. San Juan capítulo 10, versículos 27 a 29. Dice en San Juan capítulo 10, versículo 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿sí? Esto es bien completo también, el proceso. No es que tenemos que pensar solamente en la seguridad, sino que tenemos que pensar en lo que dio, cómo comenzó esa certeza. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Es oír el llamado, oír el mandato de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es el camino a seguir, no el camino que a nosotros nos place, no el camino que el hombre y sus tradiciones determinan, no. Así como dice el Señor, ¿sí? Es Cristo, Jesús, Dios, el Dios hecho hombre, y que no hay nada que nosotros podamos hacer, ninguna imagen que podamos forjar, nada que sea semejante. Él dice: ¿qué imagen lo que ustedes me van a forjar? ¿Qué imagen lo que ustedes me van a hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes que sea semejante a mí? ¿Sí? Por eso Él es el Dios invisible, ¿sí? No es semejante a oro, ni plata, ni piedras preciosas, nada de eso, ¿sí? El Dios invisible que se mostró en su Hijo Jesucristo, a quien nosotros conocemos por su palabra, ¿sí? A los que antes conoció, entonces también los predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó también, a estos también glorificó, dice el Señor. Entonces nos gozamos en esto que leímos al comienzo de la primera carta de Pedro, en que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿sí? Aquí están el Padre, está el Espíritu y está Jesucristo, ¿sí? El único Dios verdadero en quien creemos. Que el Señor nos dé su gracia y
nos ilumine para que sigamos creyendo y sigamos obedeciendo al Señor Jesucristo y a su palabra. Amén.